Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. En esta oportunidad quiero iniciar una serie de enseñanzas acerca de que si nosotros entendemos lo que leemos, muchas veces creemos que solo los que se dedican a enseñar acerca de la palabra de Dios, los que predican o los que de alguna manera son asiduos a la lectura, son los que pudieran tener algún problema para entender las cosas que leemos o que escuchamos. Pero desde los tiempos muy antiguos, en el grupo de los que escucharon a Jesús, que no solamente fueron los 12, sino que había otro grupo que según las escrituras eran aproximadamente unos 500, dice, los que le seguían y escuchaban sus prédicas, sus enseñanzas. Pero quiero referirme para iniciar esta serie de estudios de que si entendemos lo que oímos o el evento de cuando el Señor resucita y aquellos hombres que fueron a la tumba corriendo, dice que Juan y Pedro corrían y que Juan logró llegar primero a la tumba a encontrarla vacía. Ese relato de alguna manera fue comentado durante ese día y en la noche en el grupo de los discípulos que se reunían. Algunos de ellos habían salido a otros lugares y hubo una pareja que la Biblia los declara como los discípulos que iban el camino a una aldea llamada Emaús. Caminando a Emaús iban ellos cuando los alcanza otro caminante. Ese caminante era Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Ellos iban tristes. Ellos iban caminando sin entender lo que había acontecido en Jerusalén. Ellos le preguntan a Jesús que por qué él no sabe lo que aconteció en Jerusalén. A una respuesta de la que Jesús les decía a ustedes por qué van tan molestos, tan tristes. Y entonces ellos le comentaron, ¿acaso eres tú el único que no sabe lo que aconteció en Jerusalén? Y le contaron lo que había acontecido, la muerte de Jesús, la resurrección, el comentario de que había resucitado y todo esto. Y la primera plática que entabla el Señor con ellos es un texto en ese verso 13 de ese capítulo 24 de Lucas bien fuerte, una palabra que uno no esperaría recibir de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, amor y Él predica la salvación y los milagros y aquella gracia y misericordia que Él derramaba cuando hablaba y todo lo que Él hizo en la tierra. Pero el Señor viene y les dice, insensatos, ¿acaso no entendéis que era necesario que esto aconteciese? Y cuando uno busca en el diccionario la palabra insensato, dice tontos, vacuos o vacíos. Me llama mucho la atención la increpación de Jesús hacia ellos. Y no era por demás, porque de alguna manera habían estado con Él por 3 años y medio. Ahora por eso es esta pregunta o esta serie que yo quiero comentar de que si entendemos lo que o escuchamos o lo que leemos. Dice que Él empezó a explicarles, dice desde Moisés, desde el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia, siguiendo por los profetas, mostrándoles que en todas esas escrituras estaba Jesús. Y a veces uno lee Génesis, Éxodo, Apocalipsis, Deuteronomio, Daniel, todos esos libros proféticos y los libros del Pentateuco, y a veces no encontramos a Jesús. Pero eso era lo que Él les decía, ¿acaso no han leído? ¿Acaso no saben que tenía que cumplirse todo lo que se había escrito de Él en esos libros? Y cuando uno lee Génesis, es difícil encontrar a Jesús en Génesis. Es difícil encontrarlo en el Éxodo, en Deuteronomio, en Números. No es fácil encontrarlo. En los Salmos, por ejemplo. Pero de alguna manera está descrito Jesús en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces ellos, aunque habían estado 3 años y medio con Jesús, no entendían. Y por eso, ¿entiendes tú lo que oyes? Cuando te sientas a escuchar una prédica o escuchas una enseñanza o ves algo acerca de las Escrituras o incluso estás leyendo las Escrituras y hay cosas que no entiendes.
Ellos tenían 3 años y medio con el mejor maestro que pudieron haber tenido en la tierra, el mismo Dios, mostrando esas maravillas, mas sin embargo no lo entendieron por 3 años y medio, habiendo caminado con Él. Y entonces nos dice, miren, hermanos, miren, recuérdense que Él los ama y esto y lo. No, los increpa y le dice, insensatos, tontos, vacuos, vacíos. Y nosotros podemos caer de alguna manera en esa categoría en la cual podemos tener muchos años de estar escuchando el Evangelio y no entendemos lo que leemos. No logramos comprender realmente todo lo que el Señor quiere transmitir. Antes de morir, el Señor les dijo a sus discípulos, yo quisiera transmitirles muchas cosas, pero no las pueden sobrellevar. Es decir, ahora no las pueden entender. Habían cosas que escandalizaban a un grupo que cuando Él dijo, el que no come mi sangre y no bebe mi sangre y no come mi carne, se escandalizaron porque no entendían eso. Y dice que muchos se fueron. Muchos de los que caminaban con Jesús se fueron porque no entendieron. Eso es peligroso porque de alguna manera nosotros podemos estar por mucho tiempo escuchando y no entendemos lo que realmente el Evangelio significa. No es una religión, no es cambiar de un lado a otro, no es de una iglesia a otra, es Jesús revelado y que solo el Espíritu Santo nos puede hacer entender lo que escuchamos o lo que leemos. Entonces todos los días, lunes, empezando desde este lunes que estamos publicando este video, vamos a estar platicando acerca de esto y diciendo, ¿entiendes lo que lees? Y buscaremos textos que de alguna manera no son claros, que no son fáciles de interpretar, pero que llevan mucha sabiduría para nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual, en lo que el Señor viene por nosotros. Así que nos vemos en otra próxima cápsula de vida.